¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos vinieron a recibir palabra del Señor? Bueno, si usted está listo para las escrituras, yo le voy a pedir que por favor abra Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6:13. Recuerde que estamos los días jueves estudiando nuestro plan de trabajo en el área de estructura, el plan DEO. Y ese plan tiene una estructura que es lo que estamos tratando de explicar de la palabra, de tal manera que usted y yo podamos incorporarnos y trabajar de esa misma manera. Lucas 6:13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El liderazgo apostólico es el que vamos a ver hoy como tema. Y llamó a 12 de sus discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. No hay duda que los apóstoles que el Señor llamó iban a conmocionar el mundo entero. Los iba a preparar el Señor. Él mismo los preparó. Él mismo los preparó, los llamó, porque el trabajo que iban a quedarse haciendo en la tierra después de su ida al cielo iba a ser maratónico e imposible de llevar a cabo con fuerzas humanas. Era imposible. Por eso el mismo Señor envió a su Espíritu, que llenó el corazón de 120 en el aposento alto, incluyendo los apóstoles. Y a esos les dio una capacidad sobrenatural dada por Dios para hacer un trabajo sin igual. No solo de predicar el evangelio, sino de no detenerse por nada en el camino. Sufrieron azotes, sufrieron cárceles, sufrieron muerte, sufrieron de todo, pero nadie pudo detener el avance de la predicación del evangelio de Jesucristo. Ese milagro que ellos transmitieron de las buenas nuevas nos alcanzó a nosotros. Nosotros somos el resultado del trabajo de nuestro Señor Jesucristo y el trabajo delegado a los apóstoles, y de esa manera usted y yo estamos aquí esta noche, no por fuerza, sino porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Estos hombres transmitieron lo que oyeron, lo que recibieron, lo que fueron testigos, y se ha venido trasladando de generación en generación hasta que nos alcanzó a nosotros. A nosotros también nos alcanzó. Por lo tanto, necesitamos estudiar este ministerio de liderazgo, porque es difícil no caminar con ese liderazgo. Fíjese, si vemos en la escritura Efesios capítulo 2 verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De este ministerio vamos a estudiar dos cosas hoy. Primero, vamos a estudiar su llamado, y después vamos a estudiar sus funciones. Y en el desarrollo del llamado, yo quiero que usted note, por favor, que ha habido una controversia por mucho tiempo, y la va a haber hasta el día que el Señor venga. La controversia de si hay apóstoles hoy o no hay apóstoles. Si fueron los únicos, los 12 a los cuales el Señor llamó, o hay todavía otros que el Señor llamó. En el desarrollo del tema, yo le voy a citar textos bíblicos. No lo voy a tratar de convencer yo si no lo cree. Voy a darle textos bíblicos.
y usted saque su conclusión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bye. Veamos. Acompáñenme, por favor, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso Dios, ¿a dónde? ¿A dónde, hermano? En la iglesia. Entonces a los que pone Dios los pone en la iglesia. Y dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Quiénes los puso en la iglesia? Dios. ¿A quiénes puso? A apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros. A todos ellos, a todos los puso el Señor. No dice que quitó a unos y dejó a otros. No, los puso Dios, y los puso Dios en la iglesia. Cuando comenzó la iglesia en el principio, es la iglesia verdadera. Y la que hoy existe, ¿es iglesia verdadera o no? Los apóstoles y profetas y ministros fueron dejados para edificar la iglesia y van a seguir vigentes hasta que la iglesia se vaya de aquí. Bueno, pero Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó. Si me acompaña, Efesios 4:11, y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Dios. ¿Quién los puso en la iglesia? Dios. ¿A cuántos puso? A 5. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice, así lo dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Vamos un poquito más, avancemos. La controversia existe en el sentido de que los apóstoles del Cordero son únicos. No hay otros como ellos. No hay ni habrán otros como los 12 apóstoles. No existen, ni van a existir otros. Pero esos son los que Él llamó. Pero después empezó el Señor a llamar a otros. Y eso es lo que quiero mostrarle en la Biblia. No lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice. Leemos Hechos capítulo 14. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 13 primero. Y luego leemos el capítulo 14. Acompáñenme a Hechos capítulo 13. Gloria a Dios. Vamos a ver. Hechos capítulo 13, versículo, voy a leer el verso 1 en adelante, dice 13:1. Había entonces en la iglesia, había entonces en la iglesia en Antioquía. Esto es después de Cristo. El libro de los Hechos es después de Cristo. Y se había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Habían profetas y habían maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Note dos cosas en este texto. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y cuando estaban orando, el Espíritu del Señor llamó a dos hombres, a Saulo y ¿a quién más? Y a Bernabé. ¿Para qué los llamó? Para la obra que el Señor tenía preparado. ¿Y cuál era la obra que el Señor tenía preparado? El ministerio apostólico. Porque Hechos 14:14, si me acompaña, Hechos 14:14 dice: cuando los oyeron, Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los, ¿qué? Apóstoles, Bernabé y Pablo. Este ya lo mencionamos. Bernabé era apóstol. El texto, vea el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Hechos 13 dice: apártenme a Saulo y a Bernabé. ¿Quién es Saulo? Pablo. Los apartan, oran por ellos y los mandan. ¿A qué los mandaron? A hacer la obra de Dios. Y haciendo la obra de Dios, Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Solo explico, dice, rasgaron su ropa, se lanzaron entre la multitud, dando voces por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero lo que quiero que usted vea es que la Biblia dice que Bernabé y Pablo eran ¿qué? ¿Quién lo dice? La Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vaya a Gálatas capítulo 1, verso 19 y siga contando. Aleluya. Y sigamos contando. Gálatas 1:19 dice el apóstol Pablo que cuando él regresó de su preparación, dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles. ¿A quién vio Pablo? Sino a Jacobo. ¿Quién? El hermano del Señor. No vi a ningún otro de los apóstoles. ¿A qué apóstol vio entonces? A Jacobo. ¿Y quién es este Jacobo? El hermano del Señor. Ojo con esto. Este Jacobo no es el Jacobo de los apóstoles del Cordero. El apóstol o Cristo llamó 12 apóstoles y entre ellos, usted puede leer la Biblia, y entre ellos aparecen dos Jacobo. A uno le llaman Jacobo el mayor y a otro Jacobo el menor. Jacobo el grande y Jacobo el pequeño. Pero ni uno de esos dos es este Jacob. Porque este Jacob tiene una característica y un distintivo clave. Este Jacob es el hermano del Señor. Es el hermano de Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Este Jacob, que también su nombre significa Santiago, es el que escribió la epístola de Santiago, el apóstol. Pero que no es ninguno de los dos apóstoles anteriores. ¿Por qué? Porque este es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando uno revisa acerca de este Jacob, resulta que ni siquiera se convirtió cuando Jesús estuvo en el ministerio. Se convirtió cuando Cristo ya había muerto y se empezó a presentar resucitado. Ahí se convirtió este Jacobo. Porque la Biblia dice, allá no lo vaya a buscar, pero lo puede anotar, en Marcos 3:21, en Juan 7:5 dice
que los hermanos de Jesús ni siquiera creían en Él. Pero cuando Jesús murió y resucitó, entonces se convirtieron ellos. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces le dejo una tarea. Este Jacob, que es el hermano de Jesús, la Biblia le llama apóstol también. Porque no se presentó y no vio a ninguno de otro apóstol, sino a Jacob, el hermano de Jesús. ¿Me está siguiendo? Vale, entonces tenemos a Pablo, tenemos a Bernabé y ahora tenemos a Jacob, el hermano de Jesús. Pero no termina ahí. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Acompáñenme. Primera de Tesalonicenses 1, verso 1 dice: Pablo, Silvano y ¿quién? Y Timoteo. Aquí hay tres. Esta carta fue escrita por tres. No fue escrita solo por el apóstol Pablo, sino que él se encarga de decir Pablo, Silvano y Timoteo. Él es el remitente a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted lee toda la carta, que yo se lo recomiendo, pero no ahorita, usted va a encontrar que toda la carta está en plural. Pablo siempre está diciendo nosotros los que escribimos esta carta, los que enviamos esta carta. Nosotros, si usted ve el capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya vimos el 1, cómo comienza Pablo, Silvano, Timoteo, a las iglesias. El verso 2 dice: damos siempre gracias. En el capítulo 2 dice el verso 1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, se le está hablando en plural. ¿Quiénes son los que son nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Sí? Dice más adelante: nosotros, dice, hermanos, nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, plural, en Filipo, como sabéis, tuvimos, plural, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio, porque nuestra, plural, toda la carta es en plural porque el remitente es tres: Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora déjeme mostrarle algo interesante. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:6, dice: y también nosotros no buscamos, plural, no buscamos gloria de los hombres, ni vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas, ¿como qué? ¿Cómo qué dice? Apóstoles de Cristo. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A los 12 apóstoles? ¿O se está refiriendo a ellos que escribieron la carta? Él está hablando de ellos, él no está hablando de otros. Él dice en el verso 6: nosotros no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser o carga como apóstoles, plural, de Cristo. Entonces, ¿de quiénes está hablando? ¿De qué apóstoles está hablando? Pablo, Silvano y Timoteo. Quítelo de ahí de la Biblia y no va a poder, porque toda la carta de Tesalonicenses
está en plural, porque está hablando de tres. Y de los tres que está hablando es de Pablo, Silvano y Timoteo. Y nosotros, dice el texto, nunca buscamos gloria, sino que buscamos el bien del Señor, aunque pudimos serlo como apóstoles. Entonces siga sumando. Bernabé, ¿quién más dijimos? Bernabé, Jacob, Pablo, Silvano y Timoteo. Siga contando. Romanos capítulo 16, versículo 7. Si alguien tiene la versión América, la Biblia Las Américas, sería muy bueno que lo lea bien usted. Porque la versión 60 dice de la siguiente manera: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son, ¿qué dice? Muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Pero la versión Las Américas dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que son destacados entre los apóstoles. Destacados entre los apóstoles. Entonces no son fuera de los apóstoles, están dentro de los apóstoles. Y aún más, están destacados de entre ellos, tanto que el mismo apóstol Pablo dice, y es más, ellos estuvieron antes que yo. Siguió contando. Siga contando. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador. Y la palabra colaborador y compañero ahí tiene que ver con la milicia que hacía. Dice: es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. La palabra apóstol significa enviado, uno que lleva mensajes. Eso es lo que significa. Dice: son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces algunos hablan de Tito como un apóstol, porque habla de él como un mensajero de Cristo. Y la palabra apóstol significa uno que es enviado. Eso es lo que significa apóstol, uno que es enviado. Por supuesto, es enviado para dar un mensaje, no es enviado para otra cosa. Por último, solo estoy viendo el primer punto, que es el llamamiento. Primera de Corintios capítulo 15 nos da un detalle interesante, porque algunos han utilizado este pasaje para decir que Pablo fue el último apóstol llamado. Pero leámoslo bien, porque el texto no dice eso. Si lee el contexto, por ejemplo, dice Primera de Corintios capítulo 15, hablando de que Cristo murió y resucitó, dice: y que fue sepultado. Primera de Corintios 15, lo estoy sacando extra de aquí. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Me está siguiendo? Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ojo, dice ahí que Pablo es el último apóstol. Ahí no dice que Pablo es el último apóstol.
Lo que dice es que al último que se le apareció resucitado fue a Pablo. Pero no dice que es el último apóstol. Dice que se le apareció primero a Cefas. Después se le apareció a 500 hermanos. Unos viven y otros duermen. Después se le apareció a Jacobo. Después se le apareció a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Dice que Pablo es el último apóstol ahí? No dice eso. Lo que dice es que se le apareció a él como un abortivo. Y la palabra abortivo no significa que es el último. La palabra abortivo significa que es uno que nació fuera de tiempo, porque lo tuvieron que llamar con urgencia al apóstol Pablo. Pero no dice que Pablo es el último. ¿Dónde dice la Biblia que ya no hay otros apóstoles? ¿Dónde lo dice? No hay un texto que diga eso. Y sin embargo hay textos que dicen que hay otros apóstoles. Sí, siguió contando. ¿A qué le llamamos a eso? A eso le llamamos los apóstoles que llama el Espíritu. Porque el tiempo en que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu. Cristo llamó a 12 y como a un abortivo al apóstol Pablo, porque se le apareció a él directamente. Pero el Espíritu de Dios ha seguido llamando, porque mientras la iglesia esté en la tierra, el ministerio apostólico es necesario. No como los 12. Los 12 establecieron el canon bíblico. Ningún otro apóstol sobre la tierra puede establecer canon bíblico. Nadie puede establecer más de lo que ya está escrito. Lo que puede hacer es enseñar lo que ya fue escrito. ¿Sí me doy a entender? Entonces ahí hay una diferencia muy grande y es importante saberla. Los apóstoles del Cordero establecieron la palabra de Dios porque a ellos les inspiraron el Espíritu Santo, le inspiró para que escribieran el canon bíblico. Los apóstoles del Espíritu no establecen canon bíblico, enseñan canon bíblico, pero de algo que está escrito. Pero mientras la iglesia del Señor esté sobre la tierra, el ministerio apostólico va a ser necesario si es una misión, es decir, si es un trabajo hacia el mundo. En una iglesia local no se necesita un apóstol. En una iglesia local, para dirigir la iglesia, se necesita un pastor. Pero ese pastor, como en mi caso, es parte de una misión. Y la misión sí necesita un ministerio apostólico, porque ese ministerio es para el mundo, mientras que la iglesia es para un lugar, lugar local. Y por eso su área de trabajo es más pequeña. Pero para una misión no. Para una misión necesita un hombre o ministerios con una visión mundial. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, hermano. Bueno, entonces sigamos un poquito más. Cerremos el llamamiento. Yo no voy a tratar de decirle, mire, así es. Usted lea los textos bíblicos y vaya y estudie los textos bíblicos. Leamos un texto más en Hechos capítulo 15, versos 22 al 23. ¿Por qué son tan importantes los ministerios apostólicos dentro de una misión? Porque ellos se establecen, o es decir, ellos toman de la palabra para establecer orden y fundar iglesias. Esa es la primera función apostólica de un ministerio apostólico, es fundar y organizar iglesias. Para eso sirve el ministerio apostólico. Entonces, Hechos capítulo 15, verso 22 dice: entonces pareció bien
a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Qué eran Pablo y Bernabé? Apóstoles. Ya lo vimos en Hechos 14. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, este no es Judas Iscariote, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Salud de saludos, no de salud de saludos. Note, por favor, note que era lo que estaban haciendo los apóstoles. Estaban enviando indicaciones, estaban enviando hermanos que fueran a estructurar iglesias, a fundar iglesias. Eso es lo que hace el ministerio apostólico. Eso es lo que hace, enviar a otros para que vayan a fundar, a establecer y organizar iglesias. ¿Pero por qué? Porque el llamado que tienen es un ministerio hacia el mundo. Por supuesto, quizás muy pocos, diría yo, ministerios han alcanzado todo el mundo. Pero como le dije la vez pasada, mire, cada quien hagamos nuestra parte nada más. Si el Señor nos permite ir a otro continente, gloria a Dios. Si el Señor no lo permite, pues que sea el Señor. Pero nuestra visión es ir más allá de 4 paredes en una ciudad. Nuestra misión es ir a todo el mundo, a toda criatura, para predicarles del evangelio de Jesucristo. Esa es la misión de Dios. Porque la misión de Dios es a todo el mundo. No nos mandaron solo a un terrenito, a un país. La orden de Dios es que vayamos y le prediquemos a toda criatura. ¿Y dónde está toda esa criatura, hermano? En todo el mundo. Así que estamos cortos todavía en ese trabajo. Pero que el Señor nos ayude a hacer nuestra parte. Amén. Vale, sigamos un poquito más. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9 verso 1 y 2. Voy a saltar porque el tiempo me alcanza. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14. Primera función. Dijimos, la primera función es fundar y organizar iglesias. Esa es parte de la función de un ministerio apostólico. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14. Los apóstoles son guardianes y maestros de la verdad. Eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque si no tiene uno una autoridad arriba, si un pastor no tiene autoridad arriba, por eso es que hacen lo que quieren en las iglesias. Por eso es que hacen y deshacen con las iglesias, porque nadie los revisa, porque nadie les enseña, o porque no hay quien lo corrija cuando está haciendo algo mal. Por eso las iglesias se desvían del llamado y empiezan a hacer lo que quieren. Aquí yo mando, yo soy el pastor, aquí yo mando y se va a hacer lo que yo quiera. Es porque no tiene un ministerio arriba. Es porque no tiene una autoridad arriba. Porque no hay quien le enseñe que eso que está haciendo no es bíblico, no es lo correcto. Por eso sirven los ministerios apostólicos. Dice 2 de Timoteo 1, 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que me oíste. ¿Quién le está hablando a quién? ¿Sí? ¿Quién le está hablando a quién? Pablo le está hablando a quién? A Timoteo. Y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Se da cuenta que esta carta, que es una carta apostólica, está de alguna manera exhortando a Timoteo a que no deje de enseñar lo que es sano, a que no deje de enseñar lo que es correcto, a que no deje de enseñar lo que de mí oíste, le dice. Y eso pareciera como que, entonces se puede enseñar lo que oímos del ministerio apostólico. Sí,
siempre y cuando esté apegado a las Sagradas Escrituras. Ese es un parámetro que es importante que cualquier ministro lo sepa. Podemos enseñar lo que hemos oído de un ministro apostólico o de un profeta, sí lo podemos enseñar, si está apegado 100% a la palabra de Dios, a las Escrituras. Entonces sí se puede. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas, Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo está exhortando, exhorta a Timoteo, exhorta a Tito, exhorta allá en Hechos capítulo 28, llama a todos los pastores y a todos los ancianos y les da una exhortada, hermano, a que cuiden el rebaño de Dios, a que cuiden la congregación. ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico busca que todos los ministerios que están trabajando dentro de una misión se apeguen al canon bíblico. Pero hay alguien que está dirigiendo y exhortando para eso. Eso lo hace el ministerio apostólico. Cuando no hay un ministerio o cuando no hay una autoridad arriba de alguien, arriba de un ministro, entonces, por eso es que de repente empiezan a desviarse. Y por supuesto podría surgir la pregunta, y entonces arriba del ministerio apostólico, ¿quién está? Aleluya. Es una buena pregunta. Y hay dos soluciones para eso. Número uno, la cabeza de los ministerios es Cristo. Él es la cabeza del ministerio. Pero el ministerio apostólico jamás trabaja solo, porque formaron 5. Cristo constituyó 5. Y esos 5 forman lo que se llama el presbiterio apostólico, que en consejo, que en búsqueda de Dios, toman decisiones para seguir trabajando con la misión de Dios. ¿Sí me voy a entender? Un apóstol no es un hombre solitario, aunque el ministerio, le cuento, muchas veces es solitario, porque no se le puede contar a cualquiera lo que uno pasa. Pero por eso deben de haber otros ministerios que lo apoyen a uno y con los cuales pueda convivir y compartir. Pero entonces el ministerio apostólico, aunque lidera el presbiterio o a los otros ministros, nunca trabaja solo. Siempre trabajan en 5. Como la mano, ¿verdad que la mano no trabaja sola, hermano? Un dedo no trabaja solo. No funciona con un solo dedo, no funcionan las cosas. Pero si trabaja en equipo, se pueden hacer muchas cosas. Amén. Denle un aplauso al Dios de los cielos, si se anima. El tiempo se me agota, así que voy a ir, hermano, corriendo. Número, ¿qué llevamos ya? Saber cuál llevo ya, va. Pero estoy en las funciones. Las funciones son funda y organiza iglesias, y son guardianes. Oiga, guardianes y maestros de la verdad. Eso es bien importante. Número 3, padecen por abrir brechas. Segunda de Timoteo capítulo 1, 11 al 12 dice, el apóstol Pablo está hablando, Segunda de Timoteo 1, 11 al 12, del cual yo fui constituido predicador. Oiga, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La mayoría de gente piensa que volverse apóstol es ganancia. La mayoría de gente piensa que volverse apóstol es mandar a toda la gente. Pero la Biblia no habla de ese tipo de ministerios. El ministerio apostólico y los 5 ministerios fueron creados para que la iglesia sea ayudada a alcanzar su nivel máximo en Dios. En otras palabras, los ministerios
constituidos por Cristo, son la escalera por la que la iglesia sube a alcanzar su máximo nivel. ¿Sí me doy a entender? Lamentablemente, hoy en día, los ministerios han tomado a la iglesia como la escalera para alcanzar sus propias necesidades. Pero los ministerios no son para que viva de la iglesia. La iglesia vive por la mano de Cristo y por la bondad de los ministerios que fueron enviados para ayudar a la iglesia a que crezca, a que prospere, a que alcance su nivel. Cuando el ministro pierde de vista que nosotros solo somos ayudadores de Cristo, no somos dueños de la iglesia, no somos dueños del ministerio, no somos dueños de los bienes, ni mucho menos de las personas. Las personas fueron compradas por la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí fueron compradas. Entonces los ministerios solo sirven para ayudar a la iglesia a que crezca, para ayudar a que maduren, para ayudar a que conozcan acerca del ministerio, para ayudar a que avancen y para ayudarlos a crecer, a que estén preparados para cuando Cristo venga. Eso es lo que hace el ministerio. El ministerio no fue hecho para enriquecernos, no fue hecho para suplir nuestras necesidades, aunque Dios siempre suple las necesidades de los ministros. Porque está escrito: no pongas bozal al buey que trilla, dice la Biblia. ¿Y sabe a qué se refiere? Al alimento que los ministros deben recibir para poder también ellos caminar. Porque si no, ¿cómo camina uno si no come, hermano? ¿Cómo camina uno? ¿Cómo trabaja uno si no están suplidas las necesidades? Lo que yo sé es que el Señor siempre ha hecho que los ministros suplan las necesidades de la iglesia, y el Señor suple nuestras necesidades, porque Dios es fiel. Y el mejor patrón que existe en el mundo entero es el Dios que hizo el cielo y la tierra, hermano. Él paga bien y suple bien las necesidades del ministro. Entonces, tercero, hermano, padecen para abrir brechas en el camino. Esos son los padecimientos del ministerio. Cuando usted lee las experiencias del apóstol Pablo, Pablo dice: he estado en cárceles, he estado en naufragios, he estado en azotes, he estado en desnudez, he estado en hambres, he estado en esto, he estado en esto otro. Y eso es el padecimiento del ministerio. Ese es el padecimiento. Ahora, alguien dijo: hermano, pero usted ha de estar bien porque la iglesia está bien bonita. Sí, pero no estuvo usted cuando comenzamos. Aleluya. Cuando solo éramos 2 familias o 3 familias, no estuvo ahí. Entonces, sí, qué lindo es cuando el Señor ya prospera y crece, pero al principio no fue así. Había que trabajar en la obra y afuera. Había que hacerlo. Entonces yo tenía 2 trabajos. Alguien me preguntó alguna vez bien sonriente, me dijo: hermano, ¿y usted trabaja? Sí, en el pastorado. No, pero de veras, ¿dónde trabaja? Yo me quedé: oh, wow. No es suficiente el trabajo entonces. Por eso Pablo dice, si yo suplo las necesidades espirituales, es gran cosa que yo coseche lo material de la iglesia. Eso lo dice Pablo. Si yo suplo las necesidades espirituales, es gran cosa que yo coseche lo material de la iglesia. ¿Qué es más importante? Ese es mi trabajo, lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo material solo es
Lo material solo es, y de hecho, lo material para mí es solo mientras llego allá arriba. Solo para eso. Solo me dan los viáticos aquí. Y no estoy hablando de la economía que me da la iglesia. Me da lo que necesito. Pero para mí, solo son los viáticos mientras llego al cielo. Porque de aquí yo no estoy esperando nada, hermano. Estoy esperando del que me contrató allá arriba, que me tiene una tierra mejor allá arriba. De él sí estoy esperando. Pero sigamos. Ya son las 9, pero yo no lo voy a dejar ir todavía. Hechos capítulo 6, verso 2. Otra función apostólica tienen autoridad en la iglesia. Les delegaron autoridad en la iglesia. Hechos capítulo 6, verso 2 dice: entonces los 12, 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Me interesa que dice: y los 12 convocaron a la multitud. Esto habla de autoridad. Solo uno que tiene autoridad puede convocar. Solo uno que tiene autoridad puede llamar y puede reunir y puede ordenar y puede organizar. Eso es lo que hacen los apóstoles. Tienen poder de convocación. Tienen autoridad de convocación. Y la palabra autoridad viene de la palabra exousia, que es autoridad delegada por Dios. No solamente para convocar, organizar, sino también para quebrar los yugos de autoridad del diablo, para romper, hermano, cadenas del enemigo, que muchas veces los creyentes que tienen batallas y que tienen luchas ya no saben cómo hacer en algunas situaciones de su vida. Qué bueno es que el creyente crezca hasta que Dios le dé la capacidad de lidiar contra las batallas del diablo. Qué bueno. Esa es nuestra misión. Prepararlo para toda buena obra. Prepararlo para que usted crezca. Prepararlo para que usted pueda usar las armas de la luz. Prepararlo. Pero usted se habrá dado cuenta que hay batallas en las que mucho creyente no logra hacerlas solas. Fíjese, hermano. No logra. Y entonces los ministerios, incluyendo por supuesto el ministerio apostólico, sirve para ayudar a quebrar las obras que el diablo ha hecho y que usted no puede lidiar solas. ¿Por qué? Porque le han dado una autoridad especial a los ministerios. No se las han dado porque son mejores que los demás hermanos. Oiga esto, hermano. Los ministerios no es que sean mejores que otros hombres. Los ministerios les es dado más autoridad por la dignidad del ministerio que Dios les ha delegado. Por eso es que Dios les da más autoridad, porque van a trabajar con más gente, porque van a trabajar en más lugares, porque van a trabajar de lleno contra el reino de las tinieblas. Y entonces necesitan más autoridad. ¿Pero son mejores que los demás hermanos? No, para nada. Simple y sencillamente, Él nos escogió para el ministerio. ¿Por qué habrá llamado a aquellos 12 apóstoles? ¿Por qué los llamó? Porque eran mejores, hermano. No viera qué lata le dieron al Señor Jesús. Le dieron bastante lata, hermano. Bastante problema, pues. Y así nosotros también le hemos dado algunas situaciones difíciles al Señor. Y usted le hace así, es cierto. Sí, pero usted también, hermano. Usted ha hecho su parte también. ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros los ministros? No llama por ser mejor, no llama por ser más consagrados. ¿Sí? ¿Qué consagrado éramos antes? Por eso la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Hechos capítulo 16, verso 4. 16:4 de Hechos. Mire qué lindo, hermano, cuando hay un ministerio apostólico en las iglesias. Mire lo que sucede. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado. ¿Quiénes? Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Sabe por qué las iglesias prosperan? Cuando reciben ordenanzas, lineamientos, ayuda de ministerios que están sobre ellos. Estar bajo autoridad le garantiza a uno no desviarse, hermano, no desviarse del camino. Le garantiza tener una ayuda más por aquello de que el diablo haga que uno se quiera desviar y uno no se dé cuenta que se está desviando. Entonces hay otro que le puede decir: hermano, te veo que vas para otro lado. Te veo que te estás desviando del camino. Te veo que te estás yendo por otro lado. Para eso sirven los ministerios apostólicos. Y bien claro dice que las iglesias eran confirmadas y crecían. ¿Por qué? Porque se metían bajo la estructura. Por eso le hablé un día de esto, de que en la Biblia no existen iglesias independientes. En la Biblia. Existirán hoy en día, pero en la Biblia no existen iglesias independientes. Las iglesias independientes es como es lo que están diciendo es: yo quiero trabajar solo y a mí nadie me manda. Yo con Dios me arreglo. Ay, sí, chulo. Si no puedes sujetarte a una autoridad en la tierra, no te vas a poder sujetar al que no puedes ver. Eso es principio de autoridad. Eso es principio de cobertura. Por eso el centurión la agarró así, mire, el poder y la autoridad que Cristo tenía. Porque le dijo al Señor: Señor, yo soy un hombre bajo autoridad y sé que solo di la palabra y yo sé que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era autoridad. ¿Y cómo sabía que era autoridad? Porque él estaba bajo autoridad. Por eso nadie puede trabajar sin autoridad, hermano. Nadie. Es imposible que pueda trabajar sin autoridad. Hasta la iglesia no puede caminar sin pastor. No puede. Yo sí, hermano, yo con Cristo me entiendo. Él es mi pastor. Vaya pues, está bien. En el libro de Cantares, la doncella pregunta y dice: Señor, le habla a la doncella y le dice al rey Jesús: Señor, dime dónde tomas la siesta. Dime dónde cesteas. Dime, Señor, dónde tú te recuestas. Dime, Señor, yo quiero ir directo contigo, no quiero ir con otro lado. Señor, dime dónde. ¿Sabe qué le contesta el Señor? Le dice: ve y busca a los pastores que están en los rebaños y ahí reúnete. Eso está en el libro de Cantares. Ve donde están los pastores, ve donde están las otras ovejas. Como diciendo, ¿cómo vas a vivir conmigo si no puedes ni congregarte con los hermanos? ¿Cómo vas a ser parte de mí si estás rechazando al cuerpo de Cristo? ¿Sabía usted que las ovejas son el cuerpo de Cristo? Toque al hermano que tiene a la par ahí y dile: tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede vivir separado del cuerpo de Cristo? Explíqueme usted eso, hermano. Bíblicamente, explíqueme cómo se puede vivir separados del cuerpo de Cristo. No puede. Es imposible. ¿Y cómo haría si estuviera en el desierto? No está en el desierto. No vive ahí.
No vive en la isla de Patmos como Juan. Vive en Houston con millones y millones y millones de personas. No puede. Un último le prometo y termino. Pues ya me mandé. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Voy a ir al capítulo 8. Perdón, hermano, que me está ayudando ahí atrás. Capítulo 8 de Hechos, verso 14 y 15. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. A los apóstoles, a los ministerios, los facultan para transmitir dones del Espíritu. Los facultan, no es que ellos lo tengan, es Dios que los usa para repartir dones de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe, dice: quiero ir a verlos porque quiero compartir con ustedes algún don espiritual, dice, porque fue facultado para eso. Fue llamado, fue preparado y fueron facultados, es decir, les dieron la capacidad de transmitir dones espirituales. Por eso Pablo le dice a Timoteo: mira, cuando aviva el don que está en ti, le dice, aviva el don que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio, dice. Entonces, ¿cómo lo recibió Timoteo? ¿Cómo recibió el don que él tenía? Lo recibió porque hubieron otros que pusieron las manos sobre ellos para que tuvieran ese don de Dios. Esa es la facultad de Dios. Eso lo da Dios, no lo da uno. Ningún ministro te puede dar de lo que él quiere, sino de lo que Dios quiere. Ningún ministro te puede dar inclusive lo que tú anhelas. Dice: a mí, Señor, a mí para sanar a los enfermos. No, es que el que reparte es Dios. El que reparte los dones, el que entrega los dones es Dios. Pero ¿cómo lo hace? Por la imposición de las manos. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Póngase de pie, hermano, porque ya lo veo así como que se va a enojar conmigo. Y mejor no se enoje. Mejor pidámosle al Señor ubicarnos dentro de la estructura de Dios, de la estructura que solo Él creó para su iglesia y formó para su iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a hacer una oración breve. Vamos a decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Señor, enséñanos tú. Enséñanos tú de tu gracia y de tu misericordia. Enséñanos tu palabra, Señor. Que sea tu buen espíritu escribiendo en las telas del corazón tu palabra. No la enseñanza de una iglesia, sino la enseñanza de tu palabra. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra es luz. Porque tu palabra es como espada de dos filos, que corta, Señor, y hace discernir entre lo bueno y entre lo malo, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Así es tu palabra.
Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a creerla tal y como está escrito, sin agregados, sin quitarle y sin agregarle nada humano, sino lo que está escrito en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos un momento y le decimos a Él: así es, guía firme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Vamos a